nos vemos. En la W hablan los congresistas. Son las 9:16 a.m. A esta hora vamos a hablar con dos congresistas. Antes de presentarlos, quiero preguntarle a Laura qué ha pasado con el tema de la reforma a la salud, porque se ha hablado de un acuerdo nacional, con disposición al diálogo por parte del gobierno nacional. Pero al mismo tiempo vimos que no hubo tanto consenso, tanto diálogo para concertar la reforma a la salud. Entonces, al fin, ¿qué pasó, Laura? Pues es que hay un tira y afloje en el Congreso sobre la reforma a la salud que yo me atrevo a decir es polémica, pero ha sido la más polémica de las reformas que ha presentado el gobierno Petro. Y pues también hay otro tira y afloje, Camila, para que las otras reformas que presenta el gobierno pues que pasen y que tengan un aval por parte y un consenso por parte sobre todo de los gremios y demás. Esta ha sido polémica, muy polémica con la CPS sobre todo. Hemos tenido acá a diferentes personas como ASEMI que dicen que pues digamos eventualmente si se aprueba la reforma va a ser imposible que sostenga algunas cosas como deudas y demás conceptos. Ha sido bastante polémica. Bien, pues vamos a hablar entonces con los representantes a la Cámara. Catherine Jubinao, gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Hola, muy buenos días, María Camila, y a todos en la mesa, a los que nos escuchan y a mi colega, creo que es Alirio, que va a compartir aquí esta conversación. Eso es correcto. Vamos a saludarlo también, representante Alirio Uribe. Buenos días. Sí, buenos días para ti, María Camila, para mi colega Katy Jubinao y para toda la audiencia. Bien, quiero irme a un trino que puso la representante Catherine Jubinao en las últimas horas sobre esto precisamente. Y dice este trino, ¿cómo entender este gobierno? Por un lado, algunos hablan de un acuerdo nacional con sendos discursos que supuestamente revelan la disposición al diálogo. Al tiempo pisotean la subcomisión aprobada por la Cámara para concertar la reforma a la salud. ¿Por qué habla de pisotear la subcomisión, representante Jubinao? Bueno, María Camila, esta semana que pasó en la Cámara de Representantes en plenaria se aprobó una proposición de la representante Julia Miranda del Nuevo Liberalismo que solicitaba la creación de una subcomisión interpartidista, no solamente con los ponentes del proyecto, ojo, sino con congresistas de todos los partidos que tenemos diversas observaciones y ajustes al texto actual de la reforma, en respuesta al llamado de acuerdo y diálogo nacional que hizo el presidente Gustavo Petro y que han hecho otros congresistas de la banca del Pacto Histórico. Esto es común en el Congreso, que se armen subcomisiones cuando un proyecto no está listo, cuando ha faltado cierto consenso en los partidos. Esta semana creamos una subcomisión, por ejemplo, para otro proyecto que tenía que ver con eximir del pago de peajes a la población en condición de discapacidad. Entonces, habiendo creado la subcomisión, lo que uno esperaría de buena fe por parte del gobierno es que se permita 1 o 2 semanas de trabajo de esa subcomisión, obviamente con velocidad. Esto no tiene ninguna intención de dilatar. Yo creo que máximo nos podríamos tomar 2 semanas en la subcomisión concertando el texto y luego agendarlo en plenaria, pero eso no fue lo que vimos. Resulta que la reforma a la salud se agenda sorpresivamente para todos los partidos este martes en el primer punto del orden del día. Eso, palabras más, palabras menos, lo que quiere decir es que el partido de gobierno, lastimosamente, y en este caso tengo que decirlo muy a mi pesar, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, no están teniendo en cuenta la subcomisión que se acaba de crear, y eso es un mensaje muy triste, además de un mensaje incoherente e inconsistente con el llamado al diálogo nacional que hace el presidente. Claro, y quiero preguntarle al representante Alirio Uribe por qué se da este fenómeno, digamos, si se habla de un diálogo y de un consenso, ¿por qué pasar por encima de esa subcomisión de la que nos habla la representante Jubinao? Claridades. Lo primero es que el Congreso está avanzando sin aprobar casi nada. La propia representante Jubinao sabe que en las plenarias hemos estado aprobando proyectos que casi no tienen ninguna trascendencia para el país. Efectivamente aprobamos de consenso la proposición de la representante Miranda. Yo estuve en un debate con ella. En ningún momento la intención de ella es paralizar el debate de la reforma a la salud.
Entonces, una de las reformas que ha sido más debatidas en todos los medios de comunicación, en foros, en eventos, en seminarios, y por supuesto tiene que ser debatida en el Congreso. Esa comisión apunta precisamente a que hagamos un acuerdo entre todas las bancadas sobre la reforma. Pero la reforma, como lo hemos visto con otras reformas que son estructurales, pues hay que empezar a discutirla en el escenario natural de discusión que es el Congreso y que son las cámaras, donde la gente hace proposiciones para suprimir, para adicionar, para crear artículos nuevos, etcétera. Por otro lado, fácilmente para este proyecto de ley pueden llegar 60 impedimentos, porque todos se declaran impedidos porque o son socios o tienen familiares, dueños de EPS, etcétera. Entonces yo lo que creo es que no es incompatible que la comisión se instale, que funcione y que vayamos avanzando por lo menos en todo el tema de impedimentos. El Congreso está a media marcha y está a media marcha por la campaña política. El presidente ha llamado a un gran acuerdo nacional, que ese gran acuerdo nacional es precisamente que miremos qué proyecto de país queremos, y en ese proyecto de país que queremos, pues uno de los temas es qué queremos en salud, qué queremos en educación, qué queremos en pensiones, cómo mejoramos. Yo creo que toda la intención, la intención de la representante jubilado y la intención de todos no es obstruir el proyecto, sino que es abrir el debate, y el escenario natural del debate es el Congreso. El presidente resolvió ponerlo de punto número 1 en la agenda. Seguramente los representantes van a abrir el debate nuevamente el lunes si se continúa con ese punto, si se cambia el orden del día, etcétera. Pero es el Congreso el que va a definir todo. Yo no creo que se le esté haciendo un gol ni un engaño a nadie, ni creo que se esté queriendo omitir la discusión. Cuando un proyecto de ley se pone en la agenda es para que se debata. Pero, representante, lo que pasa es que no es la primera vez desde que ha empezado, digamos, el gobierno nacional y el Congreso y el partido de gobierno a hablar de estos acuerdos nacionales, de este acuerdo nacional, y no es la primera vez que lo critican y no es la primera vez que dicen no están siendo tan coherentes con el discurso del propio presidente de la República. ¿Por qué cree que pasa esto? No, yo sí creo que hemos sido coherentes porque no sé cuántos debates se han hecho en todo el país, en las universidades, con los gremios, con los sectores académicos sobre la reforma. Ustedes lo han hecho en todos los medios masivos de comunicación. Me parece excelente que el país se ocupe de esos temas y un tema tan estructural como es la salud de todos los colombianos. Obviamente, cuando estamos hablando de un gran acuerdo nacional, lo estamos haciendo como en el concepto de la paz grande. Creo que el fracaso de todos los gobiernos en Colombia ha sido que no nos hemos puesto de acuerdo en qué proyecto de país queremos. Y sin duda que la salud de los colombianos es un componente de ese proyecto de país. Por lo tanto, yo insisto, yo no creo que haya ningún interés de ningún congresista de entorpecer el debate, ni de dilatar el debate, ni de nada. Yo lo que creo es que se tendrían ahí dos espacios de discusión, la plenaria de la Cámara y la comisión interpartidista para los temas que pueden ser más espinosos de la reforma. Representante Jubilado, pero en esa línea de lo que está diciendo el representante Alirio Uribe, ¿no es mejor hacer esta concertación y buscar estas proposiciones que puedan construir el mejor texto posible para hacer una reforma a la salud en el país, en el Congreso, en las plenarias, al frente de todos, sino en una subcomisión que normalmente no se transmite en vivo, no se tiene la veeduría ciudadana que se debería tener? ¿No es mejor hacerlo todo de cara al país? Yo le voy a decir, y le voy a hacer algunas precisiones, porque subcomisión no tiene nada que ver con que no sea de cara al país, pero tampoco socializar por todo el país y hacer foros y debates por todo el país de la reforma a la salud equivale a concertar la reforma a la salud. Es la primera claridad que yo, con todo el respeto y admiración que mi colega Alirio Uribe sabe que le tengo, quisiera hacer. Sí es cierto que el Ministerio de Salud se ha ido a hacer foros, debates, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con que el ministerio haya estado dispuesto a concertar. Le digo una cosa. Yo me senté 2 veces con la ministra Carolina Corcho. Yo con mi equipo fui a su oficina, le llevé una serie de proposiciones, le mandamos una propuesta de ajustes sobre unas aristas que nos preocupan mucho de la reforma, que tienen que ver con las funciones de la ADRES, que tienen que ver con las competencias y alcances y las relaciones entre las gestoras, los CAPs y las redes integrales e integradas, que tienen que ver con el sistema público e interoperable de información, que tienen que ver con la ruta del paciente para la entrega de medicamentos, que tienen que ver con una serie de puntos que son los que no están listos en la reforma. Y sabe que mi querido colega Alirio,
nunca se nos permitió que nuestras observaciones y propuestas fueran tenidas en cuenta. Y le digo algo peor, con el ministro Jaramillo ha sido todavía más cerrado el tema. O sea, por lo menos la doctora Corcho me recibió 2 veces. Con el doctor Jaramillo es que no ha sido posible ni siquiera hablar. A nosotros en el Partido Verde no ha habido la primera invitación que nos haga. Yo sí veo al presidente Petro sentándose a puerta cerrada con el Partido Liberal. Eso parece ser el diálogo nacional del que habla el presidente Petro, sentarse a puerta cerrada con partidos tradicionales, pero con los partidos que tienen congresistas de opinión, que están solicitando una mesa y un diálogo abierto, técnico, con la veeduría de los medios de comunicación, de los grupos de la sociedad civil, de los gremios del sector, de los gremios de pacientes, de los gremios de médicos. Eso es lo que no ha sido posible. Entonces, me da mucha pena, pero la reforma a la salud no ha sido concertada. Es la visión del gobierno de Petro que quiere de manera impositiva tramitarla en el Congreso de la República. Y le voy a decir por qué no es mejor empezar a tramitar el texto ahora en plenaria. Porque todos estos problemas que yo le acabo de plantear, que son muchos más, se enredan si los metemos así en la plenaria de una vez. Y lo más probable es que se enreden a tal punto que se termine hundiendo todo y que se termine hundiendo la reforma. Era lo propio concertar previamente con los partidos estos puntos que son los puntos álgidos. ¿Por qué no le damos 1 o 2 semanas a esa subcomisión? Eso se puede hacer públicamente. Nadie ha dicho que la subcomisión tenga que ser a puerta cerrada como se encierra el presidente Petro con el Partido Liberal. No, esta subcomisión del Congreso puede ser perfectamente pública, inclusive puede ser transmitida. La ley quinta nos da el espacio para eso. Entonces hagámoslo así y lleguemos en 2 semanas con un texto que le da muchísima más tranquilidad a los partidos, que a su vez son los representantes del pueblo, de los gremios, de las organizaciones de pacientes, de los médicos, de la sociedad civil, de todos los actores involucrados, y le aseguro que si eso llega así a la plenaria, tenemos mucho más chance, no solamente de aprobar la reforma a la salud, sino de aprobar una buena reforma a la salud. Aquí no es aprobar cualquier reforma porque sí, aquí es aprobar una reforma que nos lleve a un estado mejor en términos de acceso efectivo a la salud de lo que tenemos hoy, y eso es la que la reforma hoy, como está, no garantiza, y si no le concertamos, creo que se va a enredar. Representante Alirio, ¿realmente cuál es el papel del ministro? ¿Cómo así que, digamos, es más difícil concertar con él que con la exministra Carolina Corcho? ¿No se supone que este era el ministro de Salud que sabía del sector, de la política, de justamente la reforma a la salud? Bueno, yo creo que los dos, la exministra y el ministro, saben del tema. Y yo creo que la ponencia que llegó a plenaria de Cámara no es la misma ponencia que llegó a la Comisión Séptima. Yo creo que el escenario natural es del debate. Si el Congreso quiere hundir la reforma, pues que la hunda y asuma la responsabilidad política. Ya se han arruinado más de 100 EPS. Las 7 más grandes están diciendo que no, lo dicen la superintendencia, no reúnen los requisitos y los parámetros financieros. Y las 3 más grandes están diciendo que se van a quedar ilíquidas. El Congreso tiene que decidir si arregla el problema o no lo arregla. Yo creo que aquí no es una cosa de amenazas de que si no se hace la comisión no se vota o lo que sea. Yo lo que creo es que hay que dar el debate en el Congreso con toda la reforma, y la comisión debe dedicarse a los aspectos más polémicos, que pueden ser los que plantea la representante Jubilada, pero no seguir politiqueando con el tema de la reforma y no avanzar en la propuesta. Si el Congreso no quiere reforma, si los sectores económicos y los dueños de las EPS quieren obstruir la reforma al interior del Congreso, pues que el Congreso lo vote y asuma la responsabilidad política. Este gobierno se comprometió en hacer una reforma a la salud para garantizar, mejorar la cobertura, la atención primaria. Hay muchos temas que ya podemos ir votando, que no tienen ninguna resistencia y sobre los cuales tenemos consenso. Pero no es cierto que este gobierno no quiera hablar o no quiera concertar las reformas. Me llama la atención justo lo que acaba de decir la representante Jubinao sobre el presidente, que solamente se reúne con los partidos tradicionales. ¿Y por qué solamente con unos partidos y por qué no con los alternativos, los que se asemejarían y asimilarían? Se ha reunido con el Partido Verde, se ha reunido con el partido de Katy Jubinao. No para la reforma a la salud, no para la reforma a la salud. El director del DAPRE, que es la mano derecha del presidente, es de su partido. No para la reforma a la salud, eso no tiene nada que ver. Entonces ustedes participan del gobierno y atacan el gobierno. Participan del gobierno y atacan el gobierno. Yo no tengo ninguna participación en el gobierno.
No, representante Uribe, yo no tengo ninguna participación en el gobierno, usted lo sabe perfectamente. Yo no tengo un solo puesto. Ustedes no pueden decir que a Katy Jubinao le han entregado nada y le pido que me respeten en ese sentido porque usted sabe cómo yo hago política. A los que tenemos los argumentos, pero que no queremos puedes ir a donde el decir, presidente. han habido N reuniones del señor. presidente con la bancada del Partido Verde. No para hablar de la reforma a la salud, representante Uribe, no para hablar de la reforma a la salud, ni con el ministro Jaramillo tampoco. No ha sido posible tener esos canales. Entonces, por favor, bueno, sigamos en el gobierno y sigamos en la oposición. Sigamos en el gobierno y en la oposición. La reforma. Ustedes tienen una visión de la reforma a la salud estatista. Ustedes se agarran de 3 escándalos de EPS privadas y dicen, vean, como el escándalo de salud, EPS cerradas. Hay que acabar el sistema. Si tú crees que la salud está bien, pues vota que se hunda la reforma. Si tú crees que la salud va bien, colega, ya tiene una cobertura del 98% y tiene un acceso efectivo del 74%. Nosotros estamos ya, en términos de rankings internacionales, en buenos lugares en algunos aspectos. Eso no quiere decir que no haya que hacer modificaciones y ajustes al sistema. Sí, probablemente en las zonas rurales, en las zonas más apartadas, que es donde tenemos un 26% de la población que aún no tiene acceso efectivo. Pero la visión dogmática de ustedes, de que hay que acabar el actual sistema porque hay unas EPS que no funcionan, vea, si es por eso, querido colega, le digo, la mayoría, y lo tengo contabilizado, y esto es un estudio de Transparencia por Colombia, la mayoría de escándalos de corrupción en el sector salud involucran al Estado y a los políticos en mayor medida que a los privados. Entonces, sobre ese dogma, habría que acabar lo público. Habría que acabar el Estado, porque si el Estado es el que mayor participación tiene en los escándalos de corrupción, entonces acabemos el Estado. Pero claro que eso no puede pasar. Aquí lo que tenemos que lograr es una sinergia adecuada entre lo público y lo privado, transparentando el sistema para que pueda haber mayor control, tanto de las autoridades como de la ciudadanía, como de las organizaciones. Pero la visión dogmática de que lo privado es malo, uno de los ejes fundamentales de la reforma, los controles. Entonces es lo que no ha permitido concertar el sistema. Ese es uno de los ejes fundamentales, los controles, la transparencia, eso es lo que se quiere. Querido colega, yo me imagino que usted tiene claro que la reforma está proponiendo eliminar los controles previos y concurrentes a la prestación de los servicios de salud y que lo que está proponiendo es una aberración como que el 80% de la facturación la va a girar la ADRES en un término de 30 días sin auditorías y solamente va a quedar para auditoría el 20% restante y de manera aleatoria. ¿Usted sabe cuántos carteles de la hemofilia, cuántos carteles del síndrome de Down vamos a tener eliminando esos controles? Es una barbaridad lo que está proponiendo la reforma. Los controles no se están eliminando, se están transparentando, se están fortaleciendo. Pues si eso hay que hacer una reforma a la salud. No va a haber concertación con los partidos y se va a enredar la reforma. ¿Y sabe qué? Por responsabilidad política. Es que el Congreso no puede aprobar la reforma como está. Por pensar en los excluidos, es que el Congreso no puede aprobar esa reforma como está. Representante Catherine Jubinao, el representante Alirio también estaba diciendo que en este momento lo que se debe hacer es que se empiece a dar este trámite para que los congresistas sean los que voten y si no pasa, pues también asuman la responsabilidad política de ello. ¿A usted le parece que esa estrategia que está utilizando el gobierno del presidente Gustavo Petro es una forma de presionar y atacar a los congresistas? Pues yo no sé si la motivación de ellos es presionar y atacar a los congresistas, pero lo que sí sé es que muchísimos congresistas de todos los partidos estamos absolutamente comprometidos con aprobar una reforma responsable, una reforma que de nuevo permita solucionar los desafíos y retos actuales del sistema sin dañar lo que hoy funciona, sin empezar de cero, sin entrar aquí con dogmas e ideologías trasnochadas de que entonces hay que estatizar este sistema porque entonces en Saludcop hubo corrupción. No, señor, aquí hay toda la cantidad de gobernadores, alcaldes, secretarios de salud que son los que mayor participación han tenido en los escándalos de corrupción del sistema de salud. De manera que aquí la solución no es si se lo damos a los privados o si se lo damos a los públicos. Es como creamos una institucionalidad que con los controles que hay que tener permita un acceso efectivo a la salud, sobre todo en las zonas donde hoy no lo hay, que de nuevo es el 26% de la población la que no tiene acceso efectivo a la salud. Entonces yo sí creo que los partidos estamos comprometidos porque entendemos el nivel de la responsabilidad
de lo que es intervenir el sistema de salud. Si esto sale mal, seremos todos los partidos y los congresistas los que tendremos que cargar, no solamente con la responsabilidad política, en mi caso con el cargo de conciencia. Si esto sale mal y en 2 años estamos viendo que se aumenta el gasto de bolsillo en los hogares, si esto sale mal y en 2 años estamos viendo que la gente empieza a migrar más para los seguros privados, porque a lo mejor la estatización de los CAPS no funciona como ellos creen que va a funcionar, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Otra reforma? Entonces otra vez para echar, otra vez para atrás. Aquí hay que reconocer que el sistema tiene unos avances y unas capacidades desarrolladas en los últimos 30 años, que todavía hay que solucionar muchas cosas, sí, pero aquí se trata de una sinergia y de legislar con base en evidencia, y es lo que uno no ve que esté haciendo este gobierno, porque este gobierno es profundamente dogmático, ideologizado y no tiene en cuenta la evidencia. Entonces, si no tenemos en cuenta la evidencia, mucho me temo que van a encontrar una resistencia de muchos congresistas, entre esas yo. Representante Lirio Uribe, ya para terminar, para cerrar, ¿cree que, y usted nos puede garantizar acá en estos micrófonos, que van a incluir y que esto, usted dice, no hay mejor escenario que hacerlo en el Congreso de la República, pero allí van a tener en cuenta todos los partidos políticos y se van a sentar con todos los partidos políticos para tener en cuenta todas estas consideraciones? Porque lo que nos dice la representante pues es grave con respecto a que ni siquiera se han podido sentar con el ministro. Entonces, pues para hablar de este tema en específico, de la reforma a la salud, ¿nos puede dar un parte de tranquilidad que a partir de esta semana pues se va a lograr ese consenso del que habla el presidente? Bueno, mira, yo tengo que decirle a los colombianos que el gobierno quiere que se haga una reforma a la salud para garantizar el acceso, la cobertura, la calidad, la transparencia en los servicios de salud. Y el debate natural es en el Congreso. Y en el Congreso es donde tenemos que debatir qué pasa y qué no pasa. En el Congreso todas las bancadas votan. Todos votamos, todos discutimos, todos hacemos proposiciones. Aquí no se puede decir que la salud está bien cuando los colombianos cada 3 minutos tienen que hacer una tutela para que les presten los servicios. Aquí hay problemas estructurales en el sistema de salud que matan a la gente, que impiden que la gente tenga acceso, que limita la cobertura. No todos tienen medicina prepagada. Aquí en Bogotá nomás todo el sistema de salud está en la zona norte de la ciudad, no está en el sur. Yo creo que hay que hacer justicia, hay que mejorar la salud preventiva, hay que castigar esa intermediación financiera que ha generado corrupción. Aquí las IPS no se van a cerrar, aquí el sistema va a seguir siendo mixto, aquí los hospitales públicos, los hospitales privados, las IPS van a seguir prestando el servicio a la salud. La pandemia nos probó que la salud no es un negocio, que si el Estado no interviene, no hubiesen habido UCIs, no hubiesen habido ventiladores, no hubiesen habido vacunas. Entonces, lo que se quiere hacer es adecuar hoy la ley de salud a todos los estándares internacionales, a las órdenes de la Corte Constitucional, y obviamente el escenario natural para hacerlo es el Congreso, y el debate es en el Congreso. La comisión, bienvenida para aquellos puntos donde no haya acuerdos, y podemos ir votando en lo que haya acuerdos. Yo le agradezco a los dos representantes a la Cámara, Catherine Juvenado y Lirio Uribe, por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. Es una discusión todavía que le queda un largo periodo de tiempo. Vamos a ver qué pasa allí con la reforma a la salud. 9 de la mañana, 40 minutos. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.